Muy buenos días, queridos hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar para continuar este ciclo de formación para todo el laicado dominicano. Hoy tenemos un día especial, estamos en este mes de María y por eso tenemos este tema de la Virgen María sobre la orden de predicadores. Quiero anunciarles que tenemos hoy a un invitado muy especial que nos va a acompañar, que lo invitamos a la sala, que es nuestro padre Said León Amaya. Aquí estamos, queridos hermanos. El padre Said León Amaya, él es fraile dominico de la provincia San Luis Beltrán de Colombia. Él es misionero, predicador y también es doctor en Mariología. Actualmente está de misión en el santuario de Chiquinquirá. Y bueno, yo lo dejo para que él se presente también. Un saludo, querido Fray. Bueno, muy buenos días a todo el laicado dominicano de América Latina y el Caribe. Me alegra muchísimo estar con ustedes en este ciclo de formación sobre la Virgen María y la Orden de los Predicadores. Realmente, pues comienzo diciéndoles que gracias a ustedes, laicado dominicano, por la misión en la Orden, por el testimonio de ustedes, por el amor a la Iglesia, a la Orden, a la Virgen María, y sobre todo por ese amor a Jesucristo que nos lleva a centrarnos en Jesús como aquel que nos ama y viene a salvarnos. Así que gracias a ustedes, querido laicado dominicano, familia dominicana, somos una familia de predicadores, somos una familia y me alegra estar con ustedes. Gracias por la invitación que me hacen. Entonces, Chachi, gracias por la invitación que me haces. Entonces, entramos en materia. Sí, Eh, vamos a iniciar con una oración. Perfecto. Pedimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos, envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovado la faz de la tierra. Amén. Amén. Adelante, Padre. Bueno, invocamos también a María Auxiliadora. Hoy celebramos a María Auxiliadora y la traslación de nuestro Padre Santo Domingo. Entonces vamos a encomendarnos a la Virgen María y a nuestro Padre Santo Domingo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este es un tema muy hermoso, María en la orden de predicadores. Para hablar de María en la orden de predicadores tenemos que pues hablar de Santo Domingo, nuestro Padre Santo Domingo. Para muchas personas, Santo Domingo de Guzmán es un santo desconocido. De pronto otros santos son más populares en la iglesia o se han dado a conocer más fácilmente. Si miramos, por ejemplo, la conversión de San Agustín, de San Francisco de Asís, de Ignacio de Loyola, San Camilo de Lely, San Juan de Dios, estas personas, después de vivir una vida de alejamiento de Dios, se les llenó el corazón de Dios y volvieron a ese amor de Dios y fueron grandes santos de la iglesia. Pero con nuestro padre Santo Domingo ocurrió algo especial, porque desde niño ya su corazón le pertenecía completamente a Dios. De hecho, pues hablar de Santo Domingo también es hablar de su madre, cómo aprendió Santo Domingo el amor a la Virgen María y fue a través de su mamá, Juana de Asa, y también Juana de Asa cómo lo llevaba a Domingo de Silos, a ese monasterio, a esa abadía benedictina, y allí aprendió de los monjes la oración a Jesús, el amor a Dios y sobre todo el amor a la Virgen María. Para muchos, por ejemplo, Domingo desde niño era extraordinario, ¿no? Ya que tuvo una formación cristiana profunda a través de sus papás y también un tío suyo, arcipreste de Ita,
que pues lo formaron muy bien. Entonces ya desde niño Domingo de Guzmán se podía decir que recibió una gracia muy especial, una gracia especial para amar a Dios y para amar a la Virgen María. Bueno, todo el contexto del siglo XIII era un siglo donde se tenía una devoción muy grande a la Virgen María. Recordemos, por ejemplo, San Bernardo de Claraval, un siglo antes de la fundación de la orden, es decir, en el siglo o a finales del siglo XI y siglo XII, había una gran, digámoslo así, fervor por la Virgen María. Bernardo de Claraval, doctor de la iglesia a finales del siglo XI, pues tuvo la experiencia donde María en una visión, en una noche de Navidad, le mostraba al niño Jesús y le decía, ama a Jesús y haz que los demás lo amen. Bueno, Bernardo de Claraval va a influir muchísimo en toda esa devoción mariana en Europa. Y toda esta atmósfera espiritual mariana de amor a la Virgen María, pues impregnó toda la cristiandad medieval. Y por supuesto, pues en tiempos de Santo Domingo de Guzmán, en los comienzos de la orden, ese amor a la Virgen María era un componente muy importante en la manera como se vivía la fe, cómo se amaba a Jesús. Bueno, María era una gran maestra para llevarnos a Jesús. Bueno, Domingo y la devoción a la Virgen María fue muy profunda desde su niñez, desde su adolescencia, desde el momento donde empezó pues la fundación de la orden. El beato Jacinto Cormier, maestro de la orden, decía que Domingo de Guzmán recibió una gracia especial, un don que el cielo le reservó en cuanto a fundar una orden y para ello la Virgen María pues le iba a cumplir, le iba a ayudar en esa misión que Domingo iba a tener en la iglesia y especialmente en la orden. Bueno, hay fuentes mencionadas muy importantes de la experiencia de Santo Domingo de Guzmán, de la Virgen María y la Orden de los Predicadores. Por ejemplo, Fray Gerardo Frachet, gran historiador de la Orden en Vida de los Hermanos, atribuyen a María el nacimiento de la Orden y está marcado por algunos acontecimientos o algunas experiencias de fe. Por ejemplo, un monje contó haber contemplado una visión antes que la orden estuviera fundada a la Virgen María que le suplicaba a su Hijo Jesucristo que pudiera fundar una orden para la salvación de las almas de las personas. Y para corroborar esta visión, Fray Gerardo Frachet habla de un anciano monje cisterciense que también le manifestó a Humberto de Romanis que un monje le había dicho haber visto a la Virgen María suplicar a su hijo para que tuviese piedad del mundo y enviara predicadores. Por lo tanto, hay testimonios que recoge este gran historiador de la orden, antes del nacimiento de la orden, donde monjes veían una orden religiosa dedicada a la predicación del Evangelio, llevar el Evangelio. Y entonces esto va a incidir muchísimo en la orden y la relación con la Virgen María. Recordemos que también Humberto de Romanis, recordemos que este fue sanado, conoció a Domingo y tuvo la experiencia de que la Virgen le ayudara y le decía que él les iba a curar y de hecho se le mostraba como el hábito de la orden era blanco y que a esa orden tenía que entrar. Conoce luego a Domingo de Guzmán y allí entra la orden de los predicadores. Bueno, Domingo de Guzmán siempre tenía una devoción muy grande a la Virgen María, es decir, como buen hijo de Juana de Asa, que le enseñó tanto de la Virgen María, su familia, los monjes en Santo Domingo de Silos. Y cuando Domingo de Guzmán empezó a dar pasos de santidad, digámoslo así, lo empezaron a conocer, varios obispos que conocieron la fama de Domingo de Guzmán, como Martín de Bazán, Diego de Osma, lo invitaron para que fuera a los canónigos de la Catedral de Santa María. Y allí también pues aprendió, digámoslo así, un amor muy grande a la Virgen María.
Recordemos que Domingo de Guzmán va con Diego de Osma a una misión que se le encomienda. Y vemos cómo Domingo de Guzmán, cuando iba a esos lugares de evangelización y de predicación, digámoslo así, porque veía un campo al sur de Francia, un lugar de mucha predicación y evangelización, pues Domingo de Guzmán sentía un dolor porque estas personas no podían recibir el evangelio. De hecho, pues Domingo de Guzmán, cuando va con Diego de Osma a esa misión de paz, una misión a los países escandinavos, allí entonces se van encontrando una cantidad de personas. Por ejemplo, recordemos cómo en ese viaje Domingo entró en conversación con un hospedero porque estaba impregnado de la enseñanza de los albigenses, y en esa noche, toda la noche la pasaron hablando del Evangelio, y tanto Domingo como el hospedero fueron transformados, ¿no? El hospedero experimentó ese amor del Evangelio que le transmitía Domingo, y sobre todo ese amor a la Santísima Virgen María. Todas estas experiencias son muy importantes para Santo Domingo, y sobre todo lo que más impregnaba a la gente que iba conociendo a Domingo de Guzmán era la manera como Domingo predicaba el Evangelio. María le venía enseñando a Domingo de Guzmán una manera eh, muy especial de anunciar a Jesucristo, y toda la gente que escuchaba hablar a Santo Domingo, predicar a Santo Domingo, se les encendía el corazón. Entonces, hay algunos acontecimientos que van a ligar a la Virgen María con la orden de predicadores de una manera muy profunda. Por ejemplo, en ese viaje de misión de Domingo con el obispo Diego de Osma, en Francia, en 1208, cuando Domingo de Guzmán iba pasando por esas tierras, la Virgen se le aparece a Santo Domingo y le muestra el rosario como una manera de predicar el Evangelio, y sobre todo de hacer que el corazón de todos aquellos que querían conocer el Evangelio pero no podían, se impregnaran de ese amor a Jesucristo. Santo Domingo va a tener una experiencia con la Virgen muy cercana, porque en otra visión, Domingo ve cómo la Virgen está sentada a la derecha de Jesús y está rodeada de muchos santos, pero siente tristeza al ver que no está a su orden. Entonces Jesús le dice que la orden está en un lugar muy especial de la Virgen María, y abre su manto, y allí ve que allí está toda la familia dominicana bajo el manto de la Virgen María, como una manera especial de la Virgen María. Claro, pues ella como madre pues arropa todas las comunidades, a la iglesia, pero en Domingo de Guzmán le va a tener una misión especial. Por eso, como ese amor de la Virgen María hacia Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo de Guzmán tenía visiones muy especiales. Por ejemplo, veía cómo la Virgen bendecía a los frailes mientras dormían en el dormitorio, ¿sí? Por eso es muy de la orden en el rezo de las completas, pues la aspersión con el agua bendita, recordándonos pues que la Virgen María nos bendice, y esa agua bendita nos recuerda la protección de su Hijo Jesucristo sobre toda la humanidad. Recordemos también que cuando Santo Domingo de Guzmán va a Roma, lleva una imagen de la Virgen María, y allá pues lleva ese icono y es conocido como la Advocata. La Advocata se encuentra hoy en la iglesia de Santa María del Rosario en Montemario, donde las monjas contemplativas. Entonces ese icono también va a demostrar la devoción que tenía Santo Domingo de Guzmán por la Virgen, y cómo la Virgen María tenía una predilección por Santo Domingo, especialmente porque tenía una misión muy importante, y era la salvación de las personas. Porque esa es la misión más grande de la Virgen María: llevarnos a Jesús, hacer que amemos a Jesús, y que hagamos que otros amen a Jesús. Esa es la gran misión. Entonces vemos cómo Domingo de Guzmán fue al sur de Francia para predicar, pero en esa predicación
Santo Domingo de Guzmán en ese lugar no tenía los efectos que quisiera Domingo, ¿no? Domingo pues tenía virtudes de santidad, su aspecto atrayente en cuanto contemplativo, compasivo, pero todavía los corazones como que no se abrían al Evangelio y por eso pues el gran dolor de Santo Domingo de Guzmán por los albigenses era flagelarse, era como llorar por los pecadores. Y entonces la Virgen le dice, bueno, no es de esa manera como vas a ganar almas, sino predicándoles el Evangelio. Entonces, recordemos que Santo Domingo en la tradición dominicana recibe el rosario, es decir, recibe una pedagogía nueva para predicar el Evangelio. ¿Y por qué una pedagogía nueva? Porque es que la Virgen María es la que le va a enseñar cómo poder desmenuzar el Evangelio y meditarlo por misterios, por acontecimientos de Jesús. Y así, por ejemplo, la gente que no podía leer los Evangelios, meditando estos misterios, ya podían, digámoslo así, haber leído el Evangelio. Es decir, pues mucha gente pobre que no conocía pues el idioma y sobre todo porque faltaba formación, porque todavía pues el evangelio estaba en los idiomas antiguos. Eh, el hacer, por ejemplo, del evangelio por misterios, lo hacía más fácil en la comprensión con la gente. Entonces la gente ya iba a conocer el Evangelio de esa manera, de una manera muy sencilla, muy práctica. Esa es la pedagogía que la Virgen le enseña a Santo Domingo. Esa es la pedagogía de María, enseñarle cómo se predica el Evangelio, cómo se enseña el Evangelio. Es como una mamá cuando le enseña las oraciones a sus hijos o el catecismo, pues lo hace de una manera muy pedagógica, muy sencilla. Bueno, lo mismo Santo Domingo de Guzmán así aprendió de la Virgen María. Y recordemos entonces que cuando Domingo de Guzmán recibe como esa pedagogía del rosario, es decir, de poder desmenuzar el Evangelio y poderlo hacer leer a la gente sencilla a través de misterios y acontecimientos de Jesús, la gente se iba aprendiendo esos acontecimientos más fácil. Esto tuvo esta pedagogía del rosario, digámoslo así, de los misterios de Cristo en varios acontecimientos del Evangelio, de la vida de Cristo, hace, por ejemplo, que los albigenses se conviertan muchos albigenses. O sea, por la manera como Domingo les enseñaba esta manera el Evangelio. Y recordemos que la Virgen María siempre ha ayudado a evangelizar. Recordemos que, por ejemplo, la primera devoción o aparición mariana estaba cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio y María todavía se encontraba en Nazaret, digámoslo así, después de Pentecostés, cuando los apóstoles salieron a predicar por diferentes lugares, Santiago el Mayor, recordemos que va a la península ibérica, y allá también Santiago, el apóstol, el que tenía celo por el Señor, el hijo del trueno, va a predicar, por ejemplo, la península ibérica y los que lo escuchan no abren el corazón. Tanto así que, pues la tradición habla de que Santiago allá en el río Ebro empieza a llorar y a sentirse afligido y la Virgen se le aparece. Y en un pilar es Nuestra Señora del Pilar y le dice que no se desanimara, que siguiera anunciando el Evangelio y que ella le iba a ayudar. Y entonces Santiago retoma fuerzas, ese lugar se le dedica a la Virgen, a Nuestra Señora del Pilar, y vemos cómo Santiago ve cómo los corazones se abren. Y entonces es muy importante eso. Lo mismo le pasó a Santo Domingo. Es decir, cuando la Virgen le ayuda, le da una pedagogía de anunciar el Evangelio de esta manera, pues se hablan de que muchos herejes, pues que estaban en errores, los albigenses, significa de Albi, de ese lugar de Francia. Entonces los que eran los cátaros, era una secta de los albigenses. Y bueno, en ese movimiento fueron muchos los que se convirtieron. Entonces vemos cómo la Virgen María ha sido la gran evangelizadora y la gran predicadora. Si recordamos también en México, por más buenos predicadores que vinieron y los más buenos, los más santos, el efecto que el Evangelio tenía en el corazón era muy, muy mínimo, muy poco, ¿no?
y necesitó pues María venir a hablar, a evangelizar de una manera profunda a Juan Diego para que también Juan Diego se convirtiera como en el gran anunciador, ¿no? De estas buenas noticias que traía esta hermosa Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. Y recordemos que después del acontecimiento de Guadalupe fueron muchos los que se abrieron al Evangelio, o sea, se habla de miles de personas que querían, indígenas que querían bautizarse. Entonces vemos que la Virgen María en la historia de la iglesia siempre ha sido la gran evangelizadora, la gran predicadora, nadie como ella para reunir tantas multitudes, tantas personas. Bueno, el Domingo de Guzmán, pues pasó lo mismo, la Virgen María le enseña a Domingo la pedagogía de simplificar el Evangelio, por eso se llama el Evangelio de los pobres, el rosario, porque va a simplificar todo el Evangelio. Entonces vemos cómo la Virgen se le aparece allá en el sur de Francia, ¿cierto? Algunos dicen que en Toulouse, otros dicen que en Prulla, pero bueno, allí la Virgen María le dice que le va a ayudar. Entonces vemos que todos estos acontecimientos, todas estas experiencias de fe que están narradas en nuestras crónicas, en nuestros grandes comentaristas, en los grandes escritores de la orden de predicadores, hablan de estas experiencias que fueron recogidas para que pudiéramos entender que la Virgen María tuvo una gran influencia en la fundación de la orden y sobre todo la experiencia de Domingo de Guzmán con la Virgen María. La devoción mariana y los orígenes dominicanos están muy unidos, ¿no? La devoción a la Virgen María en la orden es muy fuerte hasta el punto que nosotros en la profesión que hacemos, prometiendo obediencia a Dios, también le prometemos obediencia a la Virgen María, como se lee en el libro de las Constituciones, donde se afirma que, por ejemplo, cuando hacemos la profesión, yo, Fray Saíd, hago profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada María y al bienaventurado Domingo y a ti, Fray, al provincial que esté en ese momento, ¿no? Es hermoso, la obediencia a Dios, a la bienaventurada María y al bienaventurado Domingo. Es decir, que la orden haya puesto obediencia a la Virgen María, nos habla de una unidad muy hermosa entre la orden y la Virgen María. Y sobre todo porque esa obediencia a la Virgen María es una obediencia para que ella nos enseña que a predicar el Evangelio, porque nadie predica el Evangelio y que llega profundamente al corazón como lo hace la Virgen María. Bueno, Humberto de Romanis, uno de los sucesores de Santo Domingo, el gobierno de la orden, decía a este maestro de la orden, tenemos muchos motivos para pensar que la Virgen María es patrona especial de nuestra orden, sobre todo apoyándonos en hechos ciertos acaecidos en los primeros tiempos de la orden, por cuanto por mí mismo y por otras muchas cosas ya escrita en la vida de los frailes se ve que ella es madre especial de esta orden fundada para alabar, bendecir, predicar a su Hijo y por esto ella guía, promueve y defiende. Es algo hermoso entonces saber que la Virgen María estuvo en esa creación o en esa fundación de la orden para la salvación de las personas. De hecho, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán siempre se sentía muy acompañado por la Virgen María. Recordemos que cuando la orden va a ser aprobada, Domingo se encuentra en Roma y el Papa Inocencio III había fallecido porque se iba a aprobar la orden, pero era el Papa Inocencio III que ya conocía a Domingo y conocía la fama de santidad y todos los frutos que se estaban llevando a cabo. Y llega Santo Domingo a Roma y el Papa Inocencio, que iba a aprobar la orden, se muere. Y entonces la pregunta de Domingo era, bueno, ¿y el nuevo Papa sí dará el permiso para esta fundación? Tal vez para nuestro Padre Santo Domingo estos fueron momentos de tensión, fueron momentos tal vez de angustia, ¿no? Pero vemos cómo Domingo de Guzmán tenía una confianza muy grande en Dios y en este momento, cuando el Papa Inocencio III fallece, Domingo va a la capilla, como siempre estaba acostumbrado a ir a la capilla, y allí pasaba la noche en oración. Y allí la Virgen le consolaba
y recordemos que Domingo invocaba a la Virgen María como María Reina y Madre de Misericordia. Esa era una invocación que se le hacía a la Virgen María con mucho amor, nuestro Padre Santo Domingo, ¿no? María como Reina y Madre de Misericordia, que esa es la oración que nosotros hacemos también en la salve, ¿no? Y esa Reina y Madre de Misericordia lo iba a ayudar. Y recordemos pues que en esa noche de incertidumbre, donde también la Virgen le consolaba, pues vino los apóstoles Pedro y Pablo y le animan y le entregan como autoridad, como el báculo, como el libro, para que predique el Evangelio. Entonces miren que muchos acontecimientos se van dando. Recordemos también que Reginaldo de Orleans, de tanta tradición en la orden, también la Virgen lo cura y le muestra que la orden a la que él tiene que entrar es una orden que está vestido de blanco. Y Reginaldo de Orleans, pues, cuenta esto y por eso la orden, es decir, nuestro hábito es blanco, porque la Virgen le muestra a Reginaldo de Orleans que se cura por la intervención de la Virgen María y dice que el hábito de la orden era un hábito blanco, ¿no? Como recordando la consagración a la Virgen María y el blanco que significa pues la pureza, el color de la Virgen María. Entonces, Reginaldo de Orleans, mientras se recuperaba de esa enfermedad, pues tiene esa visión del hábito, le muestra el hábito y bueno, le comunica a Santo Domingo de Guzmán y adopta el hábito blanco para la orden de los predicadores. Entonces, la orden estuvo muy impregnada de toda esta devoción a la Virgen María. Si recordamos, por ejemplo, los grandes santos, por ejemplo, como Alberto Magno, él en las crónicas habla de que la sabiduría que Alberto Magno adquirió fue porque la Virgen María le dio esta gracia de la sabiduría que tenía Alberto Magno, porque Alberto Magno en las crónicas de la orden vemos que se iba a escapar del convento por los estudios, porque se le dificultaba y la Virgen María le sale al paso y le dice que no se escape por eso, porque que le pida a ella que es trono de la sabiduría y que le dará una memoria prodigiosa para la predicación y para la iglesia. Y así fue. Entonces vemos cómo Alberto Magno, dentro de sus obras teológicas y comentarios bíblicos, pues le dedica todos los escritos a la Virgen María, en torno al comentario sobre el misterio de la Anunciación, el cántico del Magnificat. Y bueno, San Alberto Magno va a hablar muchísimo sobre la Virgen María porque va a decir él que María fue la que le dio esa capacidad o esa doctrina tan extraordinaria de San Alberto Magno para predicar. Luego aparece un discípulo de Alberto Magno que es Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino pues también va a seguir como esta línea de su profesor, esa devoción a la Virgen María. Y recordemos, por ejemplo, que en la Suma Teológica, en el contexto de la Cristología, el comentario, por ejemplo, de Santo Tomás al Ave María. Entonces, vemos cómo Santo Tomás también va a tener una devoción muy grande por la Santísima Virgen María, ¿no? Se dice que cuando iba teniendo sus escritos, iba en cada página iba poniendo el nombre de la Virgen María, Ave María, ¿no? Porque también pues escucharía de su profesor Alberto Magno que toda esa sabiduría y toda esa gracia la había recibido de la Virgen María. Recordemos también, por ejemplo, a un San Pedro de Verona, que había recibido el hábito dominicano de manos de Santo Domingo y un gran devoto de la Virgen María, y empieza entonces a instituir como unas cofradías para la alabanza de la Virgen María, como una forma de apostolado en el pueblo. Entonces vemos como San Pedro de Verona, un gran, un fraile muy enamorado de la Virgen María, va a fundar cofradías para que la Virgen María sea también amada dentro de esa historia de la orden. Recordemos que San Pedro de Verona pues es el primer mártir dominicano porque muere, y cuando muere escribe en la tierra creo, ¿no? Como afirmando que
que todo lo que ha dicho hace parte de su credo. Bueno, entonces vemos cómo la orden se fue, digámoslo así, llenando de santos con un amor muy grande a la Virgen María. Por ejemplo, recordemos a Enrique Susón, que es uno de los místicos de la orden y cultivó una profunda y devoción a la Virgen María. Y se reconoce la experiencia mística de Enrique Susón, que era un místico, un contemplativo, y todo se le debe a cómo María le enseñaba a contemplar y cómo la vida mística se tiene que tener a alguien que a uno le enseñe, y la maestra por excelencia es la Virgen María. Recordemos cómo Fra Angelico Fan de Fiesole es el que evangelizó a través de la pintura, un hombre piadoso, y vemos cómo pues a través de sus obras de arte plasmaba esa relación entre María y la orden, María y Santo Domingo. Y bueno, pinta la Anunciación, la Virgen con el niño en el pesebre, el crucificado, la visitación. Bueno, es algo maravilloso como a través de el arte también se impregna ese amor de la Virgen María. Recordemos también Catalina de Siena, una mujer también totalmente impregnada de este amor a la Virgen María por la espiritualidad dominicana, y luego cómo va a impregnar también en santos como por ejemplo Rosa de Lima, Martín de Porres, aquí en Latinoamérica, cómo se impregna, por ejemplo, de la orden este amor a la Santísima Virgen María. Recordemos también cómo el Papa San Pío V en el 1572, pues va a invocar a la Virgen María como auxilio de los cristianos, y vemos cómo le promete a la Virgen María que si ella libra a la iglesia de la invasión musulmana, entonces pues él va a propagar el rosario y se va a hacer una gran fiesta en honor a la Virgen del Rosario. Y recordemos pues que en octubre pues se instituye la fiesta de la Virgen María porque ella es la que defendió a la iglesia, por eso se llama María Auxilio de los Cristianos. Es una invocación que hacía el Papa Pío V, tiene una tradición muy grande en la iglesia anteriormente, y que luego San Juan Bosco pues va a tomar esta devoción de la Virgen María, porque la Virgen en sueños se le aparece a San Juan Bosco y le dice que la invoque como auxiliadora, y auxiliadora es la que socorre, la que protege, la que cuida, la que ayuda. Entonces vemos cómo en la tradición de la orden, la experiencia de la Virgen María es muy fuerte. La orden de predicadores entonces es una orden donde predicamos en la escuela de María. María es para nosotros es la gran predicadora, la gran predicadora. Y así ha sido pues en la historia de la iglesia, en los momentos más difíciles, es la Virgen María que ha ayudado. Ayudó, por ejemplo, a Santiago allá en la península ibérica, a Domingo de Guzmán al sur de Francia, en México, por ejemplo, la Virgen María, ayudando a los grandes predicadores para que se pudiera anunciar a Jesús. Y siempre en los momentos más difíciles, la Virgen María ha aparecido como María llena de gracia. Si miramos, por ejemplo, cómo en las devociones marianas, la Virgen María ha venido es para que el Evangelio se conozca más, para que Jesús se conozca más y para consolar. Si miramos Fátima, 1917, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, María vino a consolar a la iglesia, al pueblo, y a enseñarnos que debíamos volver al rosario. Por eso ella en Fátima también se manifiesta como Nuestra Señora del Rosario, como una oración de paz, como una oración de volver al Evangelio, porque la paz pues viene es como un don de Dios, viene de Jesucristo, el Señor, que es el que nos da la paz. En estos discursos de esta semana, en la última cena, el Evangelio de San Juan, vemos cómo el Señor habla de paz, de una paz que ella da como única, ¿no? Entonces vemos cómo la Virgen María en los diferentes lugares, santuarios, por ejemplo, en Aparecida, en Argentina, en todos los lugares, en Colombia, en México, en Portugal,
en Francia, en todos los lugares, María viene a ayudarnos a anunciar a Jesucristo. Ella es la gran predicadora. Y por eso es importante, ¿no? La orden tiene, digámoslo así, esta misión, ¿no? De anunciar lo que tenemos que anunciar, y es a Jesucristo. Recordemos que en los evangelios, pues la gran oración y la gran predicación de María es el Magnificat. Recordemos que cuando la anunciación, María es evangelizada y en la visitación es evangelizadora. María en la Anunciación recibe pues una gracia que le desborda, una gracia que llena absolutamente toda la creación, no solamente el vientre de María, sino toda la creación. Santo Tomás dice que en ese momento de la encarnación, en ese momento Dios ya empieza a salvar, a hacer una historia nueva. Allí empieza Dios a salvar, en el momento de la Anunciación, en el sí de María, cuando ya María es evangelizada, ya se convierte en evangelizadora, tal como documento de Aparecida siempre lo ha venido diciendo, María como discípula y María como evangelizadora. Recordemos entonces que en esa oración del Magnificat, a los comentarios que hizo, por ejemplo, San Alberto Magno, y que el Magnificat se ha convertido en una predicación de la Virgen María. Recordemos que cada frase del Magnificat recoge toda la experiencia del Antiguo Testamento. Vemos cómo entonces en el Antiguo Testamento toda la experiencia de fe de todas las mujeres, como todas las mujeres del Antiguo Testamento, las mujeres hebreas, como Miriam, Ruth, Esther, Débora, Judith, Ana, van a recoger una experiencia de fe. Y esa experiencia de fe es la que recoge María para cantar que todo lo que en el Antiguo Testamento se ha prometido se cumple ahora en el Nuevo. Y por eso María lo que hace es salir a prisa y se encuentra con Isabel, ¿no? Es el encuentro de dos mujeres, es el encuentro de dos mujeres que han sido agraciadas por la presencia de Dios, y entre ellas van como a desglosar el misterio, ¿no? A desglosar el misterio. Creo que esa es la capacidad grande que tienen las mujeres en cuanto a la experiencia de fe y la experiencia mística, es desglosar todo, así como la Virgen María le desglosaba todo a Domingo en el Evangelio, para que predicara el Evangelio a través de misterios, y la Virgen María desglosa esos misterios. Lo mismo pues va a ser con en la casa de Isabel, se va a desglosar todo ese misterio en las palabras de Isabel, en las palabras de la Virgen María, y por esto es el cántico a la esperanza, es el cántico a la fe, es el cántico a las obras grandes, ¿no? Y en esa casa de Isabel es la presencia del Espíritu que convierte en un Pentecostés la casa de Isabel, porque allí está María, y allí donde está María lleva al Espíritu y lleva a Jesús en su vientre purísimo, y allí entonces, pues digámoslo así, que hay una experiencia de fe muy grande. Muy importante, María, cómo nos enseña la palabra, el Evangelio, la Sagrada Escritura. Cómo María, por ejemplo, en el Magnífica toma la experiencia de Miriam, la experiencia de Débora, la experiencia de Esther, la experiencia de Judith, la experiencia de Ana, la experiencia de todas estas mujeres del Antiguo Testamento, y hace un himno recogiendo todas esas experiencias. Cómo la Virgen María es capaz de desglosar toda esta experiencia del Antiguo Testamento, toma esa experiencia del Antiguo Testamento y la convierte en el Nuevo Testamento como una obra maravillosa. Esa es la gran predicación de la Virgen María, el Magnificat. Y la visión que tiene la Virgen María sobre todo es algo extraordinario, porque en el cántico del Magnificat es un cántico de esperanza, porque María canta de que con la llegada de Jesús, Dios siempre le dará a los que están, por ejemplo, montados en sus tronos y que están oprimiendo y que están haciendo daño, pues Dios les da la oportunidad quitándolos de esos tronos, quitándolos de esos tronos de poder. ¿Para qué? Para que se conviertan.
Y esa es una predicación de esperanza que la Virgen María da en el Magnificat, ¿no? Es el que quita a los poderosos de sus tronos. ¿Por qué los quita? Pues para que se conviertan. No habla, por ejemplo, de destrucción de los poderosos, no, es que los quita del trono, los quita de esos pedestales de poder. ¿Para qué? Para que experimenten la fragilidad y allí se puedan convertir. Vemos entonces cómo, pues, podríamos decir tantas cosas sobre María en la orden de los predicadores, pero quise dar como estas pinceladas para que, pues ustedes, querido laicado dominicano, que son la riqueza de la orden en la predicación, en la evangelización, ustedes son muy importantes y fundamentales en esta familia dominicana, porque primero Domingo vio a esa gran familia y por eso se enfoca primero en el laicado, digámoslo así, luego las monjas, el laicado y luego los frailes, los frailes. Entonces somos una familia que nos vemos impregnados por la Virgen María. Ella, aprendamos de ella a evangelizar, a predicar, a tener siempre, digámoslo así, una esperanza. Es el cántico de la esperanza del Magnificat. Vemos que en estos tiempos es importante pues predicar, que la gente vuelva a Dios, predicar a Jesucristo, podernos sentir tan amados por Jesucristo a través de la Virgen María. Ella es una gran maestra y debemos amarla muchísimo porque nadie la podrá amar tanto pues como la ama Jesús. Bueno, eso es lo que nos ha enseñado Ignacio de Loyola y toda la tradición también de los santos. Por más que uno quiera amar a la Virgen María, pues nunca llegará a amarla así como la ama Jesús. Y para nosotros ella es tan importante en la predicación porque, como decíamos, María ha evangelizado nuestro continente, ha evangelizado al mundo, porque es que en todos los santuarios que hay en el mundo, es una manera como María reúne a todos sus hijos para que escuchemos a Jesús. ¿Sí? Lo que le decía la Virgen María a Bernardo de Claraval. Ama a Jesús, mostrándole al niño Jesús en la noche de Navidad. Ama a Jesús y haz que los demás lo amen. Creo que esa es una misión que nosotros tenemos. Amar mucho a Jesús y hacer que los demás también le aman. Para eso tenemos una madre contemplativa, reina y madre de misericordia. Invoquémosle a ella para que nos enseñe, para que ella nos enseñe a llevar a Jesús, a amar a Jesús y que Jesús sea conocido. Entonces creo que en este tiempo de mayo, muy importante que nosotros retomemos en la orden esta gran devoción a la Virgen María, este amor a la Virgen María, que podamos ser enseñados por ella, porque ella es la gran predicadora, quien reúne tanta gente como ocurre, por ejemplo, en México, en Brasil, en Argentina, en Medjugorje, en Francia, en Portugal. O sea, nadie reúne tanta gente para que Jesús sea amado y adorado, sino pues la Virgen María. Los santuarios pues son lugares de predicación, de gracia. La gente siente un deseo especial de confesarse, de amar a Jesús, y lo hemos experimentado pues los que hemos estado en santuario. Yo ahorita estoy en un santuario que se llama Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y aquí lo más fuerte es la confesión. Aquí llega la gente y aunque ha tenido mucho tiempo sin confesarse, siente un deseo grande de confesarse. Entonces, pues yo los animo a ustedes para que sigan evangelizando, para que sigan llevando el nombre de Jesús a todos los lugares donde nosotros como familia hemos sido llamados. Y la Virgen María es nuestra madre, es nuestra maestra y es la que nos enseña a contemplar, porque somos una orden de contemplación y de predicación. Pidámosle a la Virgen María esta gracia y bueno, pues que el Señor les bendiga y gracias por escucharme y gracias por escuchar estas pequeñas pinceladas, cositas que pueden servir para que ustedes se enamoren más de Jesús y se enamoren más de la Virgen María. Amén. Muchas gracias. La verdad que me ha emocionado, Padre.
realmente es un amor tan grande por nuestra madre, y más aún que usted nos habla, ¿no? Desde el origen, como la orden, como nuestro Padre Domingo siempre, ¿no? Siempre estuvo tan cercano con ella. Y habla, y a este último que me decía, un cántico de la esperanza, en este tiempo de esperanza, o sea, del que el pueblo necesita justamente esa predicación de Jesucristo, ¿no? Así que muchas gracias, Padre. Vamos a compartir aquí un poquito con nuestras hermanas que tienen algunas preguntas. Isabel. Su audio, Isabel. Sí. Bueno, yo me encantó la verdad que toca las fibras más íntimas porque mi conversión se hizo a través de la Virgen. Ella me llevó de la mano de nuevo a casa. Entonces, yo quería hacerle una pregunta, ¿cómo hacer para que nos dejemos transformar por María? ¿No es cierto? Para ser cada vez mejores predicadores y salvar almas para Dios. ¿Cómo transmitir esta vivencia que nosotros tenemos a aquellos que todavía no la conocen? Bueno, gracias Isabel, pues por tus palabras. Qué bonito, mirar cómo María te trajo a casa, ¿no? Es ella la que nos lleva siempre de la mano. Y lo que quiere la Virgen María es llevarnos a casa, siempre llevarnos a casa a todos, bajo su manto, a toda la iglesia, a toda la orden, a toda la humanidad. Eso es algo hermoso. Yo también tengo que decir que pues mi vocación se la debo a la Virgen María porque desde niño me impregnaron un amor muy grande a la Virgen María, mis papás, mis abuelos, y bueno, y aprendí a rezar el rosario desde muy niño y conocí pues a la orden a través de las monjas contemplativas que vivían cerca de mi casa y bueno, ellas me hablaron de Santo Domingo, del rosario y yo dije, aquí es la orden donde tengo que entrar porque aquí está la Virgen y está el rosario y para mí eso era fundamental. Pues mira, yo creo que para dejarnos transformar por Dios, creo que debemos tener una capacidad grande de oración y creo que María nos enseña a orar. María es maestra en oración. La oración va transformando, va cambiando la vida, el diálogo amoroso con Dios. Qué hermoso es la oración y María nos enseña a orar el Evangelio, porque lo que hacemos es orar el Evangelio, ¿sí? Oramos con la palabra, oramos con el Evangelio y ese es el rosario. Creo que para transformar el corazón hay que dejarnos impregnar de la oración de la Virgen María y de la oración que le enseñó a Santo Domingo, porque esa oración de Santo Domingo fue algo que la Virgen le impregnó, ¿no? El amor a Dios, el amor a la oración. Y para nosotros la oración es muy importante, una oración que transforma, una oración que se vuelve contemplación, una oración que se vuelve acción. Domingo de Guzmán en la noche se lamentaba por los pecadores. Creo que nuestra oración nos va transformando el corazón y luego vamos transformando el corazón de los demás, ¿sí? Como decían los padres de la iglesia, porque el amor de Jesús es algo que primero a uno lo quema para quemar a otros, primero lo ilumina a uno para iluminar a otros. Entonces es la experiencia de aprender de María a orar. En la escuela de María se aprende a orar, se aprende a contemplar, se aprende a escuchar, y allí va viendo una transformación, es un fuego que va ardiendo en el corazón, ¿no? Como los discípulos de Maús, entre más escuchaban la palabra, más ardía el corazón. Y cuando vieron a Jesús que partía el pan, se les abrió el corazón. Yo creo que eso es lo que María hace, que se impregne el corazón de ese ardor y de esa contemplación de Jesús. Gracias, Padre. Lurdiña, adelante. Su audio, Lurdiña. Gratidão pela fala, né, pela reflexão que nos toca profundamente, momento realmente de contemplação e de oração. Gostaria de saber, nós leigos dominicanos devemos estar a serviço da igreja, né, e em sintonia com a pedagogia do Rosário. Como nós podemos dar visibilidade a esta missão?
diante de tantos desafios atuais? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Lourdiña. Que Dios bendiga a tu país, Brasil, país mariano, Nuestra Señora de Aparecida, hermosa la Virgen María que evangeliza nuestros continentes. Bueno, ustedes como laicos dominicos tienen una misión muy grande: amar a la iglesia, amar mucho a la iglesia. Catalina de Siena, por ejemplo, nos enseñaba tanto a amar a la iglesia, aún en medio con sus divisiones, con sus dificultades. La época de Catalina de Siena era una época muy difícil, ¿no? Pero Catalina de Siena fue una mujer de paz, una laica que amaba tanto a Jesús y a la Virgen María que estaba convencida de amar a la iglesia, ¿sí? Tanto así pues que Catalina de Siena hace que el Papa vuelva a Roma, ¿no? Que el Papa vuelva a Roma, fue una mujer de paz. Entonces mira, el laicado dominicano, toda la misión que tiene, ¿no? Si Catalina de Siena fue una mujer que luchó por la paz, por la unidad de la iglesia, amó a la iglesia, entonces creo que los laicos pues es amar mucho a la iglesia, ¿no? Como decía el padre Viquer de Santo Domingo, amó a la iglesia y por eso se entregó a la iglesia en la predicación. Entonces los laicos tienen pues una misión muy grande de anunciar el reino de Dios. Es el tiempo del laicado, se hablaba en el Vaticano II, ¿no? Y sobre todo porque nosotros, desde la espiritualidad dominicana, el rosario para nosotros va a ser una fuente de evangelización muy hermosa, porque fue la pedagogía que la Virgen le enseñó a Domingo, y esa pedagogía de María es una pedagogía tan antigua y tan nueva, tan actual. Y creo que el rosario, mira, cómo se ha dado y se ha manifestado. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, después de la Primera Guerra Mundial, hablaba del rosario como una oración de paz. Creo que en estos tiempos de conflictos en el Medio Oriente, lo que está pasando con Israel y los hermanos árabes en Ucrania, en Rusia, necesitamos orar el rosario como un arma de paz. La Virgen lo dijo en Fátima: oren por la paz, oren por la paz. Y creo que el rosario que nos lleva al Evangelio, pues la propuesta es la paz. La propuesta de Cristo es la paz, es la no violencia, es la paz, es el perdón, es la compasión, es la esperanza. Entonces nosotros tenemos una gran manera de predicar el Evangelio, y es a través del rosario. Y esta misión se hace visible pues en cada casa, ¿no? En cada familia, como vemos que las grandes evangelizadores han sido nuestras madres. Nos han evangelizado de la manera más sencilla, más sencilla, más sencilla, y es a través del rosario. Pero eso tiene un efecto tan fuerte y tan grande que eso va a llegar, por ejemplo, a más corazones, que tengamos esa pedagogía que hacen las madres de enseñar el evangelio con la vida, con el testimonio, con cosas sencillas, ¿no? No necesitamos grandes sermones para convertir, no, necesitamos tener convicción, porque transmitimos es la experiencia de Jesús, no ideas sobre Jesús, sino la experiencia del amor de Jesús. Y creo que eso es muy importante. Entonces, ustedes como familia dominicana, como laicos, tienen una gran misión, como Catalina de Siena en el siglo XIV, una misión de paz, una misión de volver al corazón de Jesús, con la pedagogía sencilla que nos ha enseñado la orden, la contemplación, el rosario, el anuncio del Evangelio y el dar testimonio de que Cristo, que nos ama, habita en nosotros. Excelente. Como que dice, está clara. Está clara. Está muy claro. Ay, disculpe. Sí, creo que está muy claro y que no tenemos que olvidarnos de esto, ¿no? De que a veces pensamos que el rosario es una oración sencilla y no dimensionamos el poder que tiene para la evangelización y para aquellos que a lo mejor todavía están iniciando el camino hacia encontrarlo a Dios. Creo que en mi caso particular fue eso, ¿no? Es encontrar, María me llevó, ¿no? Uno no sabe cómo, pero es María y que lleva. Entonces, como laicos creo que tenemos esa misión importante de poder enseñar a rezar el rosario, ¿no? Y valorarlo como una herramienta de evangelización muy importante. Y sobre todo,
por ejemplo, Isabel, mirar, por ejemplo, el rosario en la vida de los papas, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto, Francisco y ahora León, es ese amor a la Virgen María, es esa experiencia tan cercana y maternal de la Virgen María, porque es que si queremos conocer a Jesús y amar a Jesús, pues nadie ha amado y contemplado tan cerca a Jesús como la Virgen María, ¿no? Y ahorita, pues en estos tiempos, San José, ¿cierto? Sí. San José y la Virgen María se convierten en los grandes, para nosotros, maestros de vida en el Espíritu. La Virgen María y San José, y los papas nos han mostrado a estos dos maestros, a la Virgen María y a San José, como maestros de vida espiritual profundos, de contemplación y de amor a Jesús. Creo que es muy importante en estos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que, como dice así, usted habla con todo ese amor que tiene en el corazón hacia nuestra madre y eso brota de una experiencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que provocar desde nosotros a muchos que tengan esta experiencia con este amor. En estos tiempos que usted dice, ¿no? Que necesitamos de ese amor. ¿Y qué más de ese amor de María? Entonces, que Dios nos dé la gracia, ¿no, Padre? Sí, Chachi, así es. Yo creo que son tiempos para orar con María y como María. Es Así importante es. orar con Orar. María porque Y ella va a ser maestro de oración. Y como María, con esa fuerza de María, con ese corazón encendido del Espíritu de Pentecostés que está en ella, con ese amor al Padre, con ese amor a Jesucristo, orar con María y orar como María. Como cuando dijo en las bodas de Cana, hagan lo que Él les diga. Hacer lo que les diga, ¿No? exactamente. Es decir, poco dijo y Él le dijo, no es mi tiempo, pero sin embargo, a pesar de no ser todavía su tiempo, Él le hizo caso a su madre. Sí, Claro. creo que eso Eso también lo tenemos que tener presente. es la gran intercesora, ¿no? Es la mediadora ante el mediador que es Cristo, porque claro, a veces se dice, no, pero es que el único mediador es Cristo. Claro, ante el Padre es Cristo, pero la mediadora ante Cristo es María. Claro. Además nos dice, hagan lo que Él les diga, ¿no? No Sí, está diciendo ahí otra cosa, ¿no? es claro, Esto Isabel, es claro. tenerlo bien claro, como laicos comprometidos, ¿no? En una Sí, orden que, digamos, tiene la protección de la Virgen, el patrocinio de la Virgen, ¿no? Es algo muy bonito eso, que la promesa de la Virgen de tenerlo bajo su manto. claro. Y celebramos ahorita el 8 de mayo, el patrocinio de la Virgen María sobre la orden de sí, los predicadores. recién Es lo hemos algo que, celebrado. bueno, me parece sí, muy, muy bonito y que no sé si por ahí no lo tenemos en cuenta, pero para mí es muy importante. La esperanza de estar bajo el manto de la Virgen, de la Madre de Jesús, es como la que nos acoge en todos los problemas, en todas las dificultades que tenemos. Ella siempre creo que es el remanso donde uno puede ir a pedirle la intercesión para que le pida a su hijo. Y es que es muy bonito, mira, porque en los evangelios hay dos anunciaciones. Hablamos de la anunciación de Lucas, que es el anuncio de la encarnación, ¿no? Donde todo ese misterio de la Trinidad quieren dialogar con una mujer y el diálogo fue con María, ¿no? María dijo sí, y ese fue el diálogo de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu con María. Y allí, pues, en ese diálogo que toda la creación estaba a la expectativa, dice San Bernardo de Claraval, y María dijo sí, pues toda la creación estalló en alegría, la humanidad se llenó de esperanza. Pero también hay un anuncio que lo trae San Juan y es el anuncio en la crucifixión de Cristo, en el momento más difícil de Jesús, mirando a Juan, el discípulo amado, y le dice, he ahí a tu madre, ¿no? Ese es el segundo anuncio, un anuncio de maternidad, porque allí está naciendo la iglesia y allí está una madre y está un hijo que es el discípulo amado que representa toda la iglesia, ¿no? Entonces eso es, el segundo anuncio fue para que recibiera a la humanidad y a la iglesia y también ella iba a ser madre, madre del Salvador y madre de la iglesia y es allí a los pies de la cruz donde se le va a dar esa gran misión, ser madre de la humanidad, madre de la iglesia, es algo hermoso. ¿Sí? Y no olvidarnos de esto que decía usted, cómo invocaba
a Santo Domingo como Reina y Madre de Misericordia, ¿no? Es tan bonito ese título Eso que me tiene, encantó. porque, bueno, todos somos pecadores, ¿no? Y Madre de Misericordia creo que nos llega a todos. Muy bonito, sí, es que Santo Domingo de Guzmán, la espiritualidad de nuestra orden, ¿no? Con la diversidad de santos, de familia, una familia donde se impregna la santidad, es una familia que impregna a toda la familia, ¿no? Y eso pues lo recibimos de todos estos hombres y mujeres que han experimentado tan de cerca el amor de Dios y lo han dado a conocer, ¿no? Lo han expresado a los demás. Y esta es la experiencia que recibimos de los santos, ¿no? Cómo amaron a Jesús y cómo amaron al prójimo, cómo amaron al necesitado, la compasión, porque nuestra orden es una orden de la compasión y es una teología encarnacionista, es decir, desde la encarnación, el encuentro de Dios con el ser humano. Lourdinha. Graças, muito obrigada. A gente fica encantada de ver realmente, né, beleza e a graciosidade da nossa ordem. Agradeço de coração. Dios te bendiga siempre. Bueno, muchas gracias, Padre. La verdad que ha sido un momento muy importante para nosotros, para volver al origen, para recordar nuestra devoción mariana. Y bueno, muchas gracias por este momento que nos ha compartido, que es una riqueza para toda la familia dominicana y todos los hermanos que nos han acompañado. Desde el otro lado han estado hermanos de Puerto Rico, de Colombia, de Perú, hermanos de Argentina, de Bolivia, también estaban de El Salvador. Y bueno, gracias por este tema que es importante para nosotros. Y bueno, le agradecemos de corazón. Pedimos también a los hermanos de Brasil que mandan saludos y pedimos su oración antes de concluir. Bueno, gracias por la invitación. Ánimo, familia dominicana. Ustedes laicados son la riqueza, la orden de la iglesia. Que sigan anunciando a Jesús, que amen mucho a Jesús y que hagan que los demás lo amen. Te damos gracias, Señor, por este momento, por este encuentro, Señor. Gracias, amado Jesús, por este instante contigo. Gracias, Padre Celestial, por este día que nos das. Gracias, Espíritu Santo, eterno amor, por este momento tan grande. Y pedimos hoy que por la intercesión de la Virgen María y de San José y de nuestro Padre Santo Domingo, nos bendigas hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias, Padre Said. Una buena Gracias. jornada. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Un abrazo. Obrigada. Gracias. Laico dominico, enviado a predicar, anuncia el evangelio siempre. Los esperamos el próximo miércoles para el rezo del rosario. María, estudia la verdad. Para que sigamos orando e intercediendo. Pidiendo a María que traiga más vocaciones a nuestra orden. Más vocaciones laicales, hay que seguir rezando. Bueno, con María. Un abrazo para todos. Abrazo fraterno para todos.